Bien, vamos a dar inicio entonces. Buenas tardes. Lo vamos a hacer entonces aquí, dando entonces otra vez gracias al Señor por esta mañana, por esta tarde, por nuestra familia, especialmente por toda nuestra comunidad dominguina, estudiantil, que siempre está al tanto de querer aprender y ser mejor cada vez. Vamos a iniciar entonces nuestra clase de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Vamos a entonces hoy día reflexionar con el Evangelio que está tomado de Lucas 14, 25, 33. En el Evangelio de hoy entonces el Señor nos va a presentar y nos va a decir, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa entonces en estos días tomar tu cruz y seguir al Señor Jesús? Dice, a veces la vida se nos presenta un poco pues aburrida, un poco con problemas, con situaciones difíciles, ¿no? Esperamos entonces desde la fe con Dios que Él nos enseñe, nos saque y todavía nos acompañe a llevar todos nuestros pesares, todas las situaciones malas que puede ser de dolencia, de enfermedades, de estrés, de falta a veces de trabajo, de economía, nos enseñe y nos ayude a llevar y dejar en las manos de Dios y sobre todo nos acompañe a caminar con todo esto que tengamos, pero que nos acompañe a llevar al lado de Dios, para que nosotros, si vamos con la mano de Dios, todo lo que tengamos, pues esta necesidad económica, esta necesidad de salud, de problemas familiares, todo que sean una carga, que sean un dolor para mí, de la mano de Dios, será más fácil. Por lo tanto, entonces, que todas nuestras dolencias, todas nuestras preocupaciones, dejemos en la mano de Dios, para que Él nos enseñe, nos ayude a llevar y todas nuestras cargas sean más fácil de llevar acompañados de la mano de Dios. Oremos entonces para que seamos capaces de ofrecer la vida de Cristo, aunque ello suponga la renuncia de nuestras comodidades, que sepamos cargar nuestros sufrimientos y así poder ser leales a la salvación ofrecida por Dios. Por nuestro Señor Jesús. Amén. Iniciamos nuestra clase de hoy entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, bienvenidos ahí. Hoy día sí le voy a decir, entonces, bienvenidos a la sección del H, ¿ya? Así, bienvenidos a la sección H. Entonces, ahí presente, ¿no? Presente, ahí está, mira. Vamos a trabajar, entonces, nos toca trabajar un tema interesante. La semana pasada habíamos trabajado de los evangelios. Cuando vas a participar en el chat, no olvides poner tu sección. A ver, entonces, ¿quiénes son los evangelios y por qué son considerados evangelios sinópticos? ¿Quiénes son los evangelios y por qué son considerados evangelios sinópticos? A ver. ¿Quiénes son los evangelios y por qué son considerados evangelios sinópticos? ¿Mm? Ya, porque son inspirados, dice, por la fuente Q. Ya, ¿quiénes son los evangelios sinópticos? Falta eso. Está bien, porque están inspirados por la fuente Q, pero ¿quiénes son los evangelios sinópticos? No, todavía no hay ahí la respuesta. Todavía no encuentro la respuesta. No olviden poner sección. El que acaba de escribir ahorita no están ahí los evangelios sinópticos. Cuando hablamos, ahora, cuando puedo preguntar los evangelios, sí, son los 4 evangelios, pero evangelios sinópticos, bien Magallanes, Marcos, Mateos y Lucas. Ahora, ¿por qué?
Ya, está bien, Andrés, está bien también lo que me dijiste, los evangelios canónicos, sí, también se les conoce así, evangelios canónicos. Pero no googleen, ya, no googleen, solamente hay que ver de lo que nosotros tenemos nuestros saberes previos, ¿ya? Porque si no te voy a decir, abre tu Google y investiga, no. Hay que recordar, vamos a recordar, ¿ya? Ya. Ajá, bien, Simeón, porque tienen semejanza y narración en el contenido, porque ambos escriben acerca de Cristo, pero en diferente manera. Bien, Jade, bien, Simeón. Entonces, los evangelios sinópticos toman de la fuente Q para hablar de un mismo hombre en diferente lugar, diferente contexto social, político y económico. ¿Ya? Entonces, pero hablan del mismo. ¿De quién están hablando? De Jesús. Por eso son considerados evangelios sinópticos. ¿Y quién no pertenece al evangelio sinóptico entonces? A ver, ¿quién no pertenece al evangelio sinóptico? Bien, Jade, Juan. Juan no pertenece al evangelio sinóptico porque él se aísla, ¿no? Ya dice ellos, ya los tres están hablando mucho, ahora yo voy a hablar de otra cosa. ¿Qué habla Juan? ¿A qué se dedica a hablar? Sobre el amor, ¿ya? Sobre el amor, solamente va a hablar del amor, de la dedicación, del discípulo amado, del perdón. Él va a hablar de Jesús, pero en otro contexto, ya en otro contexto. Él va a hablar como discípulo amado. Recuerda que Juan también es uno de los discípulos amados de Jesús. Bien, entonces, vamos a trabajar, entonces ahí han participado solamente 5, ¿ah? Jade Magallanes, Simeón, Andrés, Pérez y Araceli. Solo tengo 5 participantes hasta el momento, mejor dicho, hasta el momento. Bien, entonces hoy día nos toca trabajar las cartas de San Pablo, ¿ya? Las cartas de San Pablo. ¿Alguien conoce con qué nombre se le conocía a San Pablo? Podemos recordar, ¿no? El año pasado sí hemos hablado de San Pablo. ¿Con qué nombre se le conoce a San Pablo? ¿O a Pablo? No, a mí. Ya, ahí está. Con eso, muy bien. Saulo de Tarso, ¿no? Saulo de Tarso. Ahora, entonces, cuando hablamos de Saulo de Tarso va a ser una de las personas que va a perseguir ¿a quién? ¿A quién persigue? A Jesús para matarlo. Con eso, no olvides tu sección. Ya, Denis Flores, no sé en qué salón también está. Pongan su sección, ya. Entonces, estábamos hablando de Saulo de Tarso, que hoy en día es conocido como Pablo. ¿Y cómo entonces llega a ser conocido como Pablo? ¿Qué pasó? ¿Qué acontecimiento le pasó a Saulo de Tarso para que se llame Pablo? Ya, Andrés, ¿está bien? ¿Por qué? Sí, Jesús lo dejó ciego. Ya, ahí está. Falta todavía. Están escribiendo. ¿No recordamos la historia? Ya, voy contando entonces, ¿ya? Ya, Jesús los deja ciego, ¿por qué? Porque Saulo de Tarso estaba persiguiendo a Jesús, ¿para qué? Para matar. ¿A quién estaba persiguiendo? A Jesús ya había muerto, ¿no? ¿A quién? A los cristianos. Entonces, Saulo estaba saliendo, ya Pérez, sí, está bien, sí, se encontró con Jesús y le cambió su vida, porque él presenció, ¿qué cosa? Una conversión directa con Jesús. Cuando él estuvo persiguiendo a Jesús, se van a encontrar. ¿Y qué le va a decir Jesús a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento entonces Saulo queda ciego, luego va a llegar a Damasco, en Damasco se va a encontrar con Esteban, a Esteban le va a pedir que lo bautice y Esteban mismo lo va a curar, le va a hacer el milagro, después de 3 días él va a recuperar la vista y va a pedir ser bautizado y él va a querer ¿qué cosa? Desde ese momento, ¿qué es lo que va a querer hacer Pablo? A ver, ya les hice recordar. Desde ese momento, ¿qué es lo que va a querer hacer Pablo? Ajá, bien Andrés. Bien,
Pérez también, muy bien. También Condeso, también Araceli, también a Castro Aguirre, está muy bien. Seguir el camino, ¿por qué? Porque encontró la conversión. Él va a decir, yo estaba buscando a Jesús para matar y Él me encontró a mí. Él me encontró a mí. Entonces, Él va a sentir en Él todas las maravillas de Jesús y desde ese momento, entonces, hombre pequeño, que significa su nombre Pablo, va a decir hombre pequeño, evangelizador y misionero. Por lo tanto, entonces nos toca hoy día hablar las cartas de San Pablo. ¿Cuántos viajes ha tenido San Pablo? 3 viajes. ¿Por qué? Porque él a veces se encontraba en Gálatas y escuchaba que en Éfeso su pueblo estaba sufriendo de fe, de idolatría, se estaban volviendo paganos. Iba a Éfeso, llegaba a Éfeso y luego se encontraba que en los hebreos o en Gálatas otra vez estaban pues con problemas de comunidad, no había solidaridad. Entonces, como Pablo no tenía casi ese don de San Martín de Porres de teletransportarse, entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Escribe sus cartas. ¿Cuántas cartas tenemos de Pablo? Tenemos las 12 cartas apostólicas. ¿Por qué son apostólicas? Porque estas cartas son tomadas ¿por quién? Por la iglesia. ¿Ya? Son tomadas por la iglesia la considera como cartas católicas, cartas apostólicas, porque son de enseñanza para cada uno de nosotros. ¿En qué nos va a enseñar Pablo? ¿Qué nos va a enseñar? Nos enseña nuestra fe, el amor, la misión, la sabiduría, el compañerismo, la fidelidad y sobre todo el amor a Dios. Y que nuestro camino y nuestro seguimiento a Dios tiene que ser de un lado misionero. No tiene que ser que solamente yo escucho sentado lo que me quiere decir Dios, sino yo voy a salir a dar, a conocer, pero de mis actitudes. A ver, vamos a ver entonces, ¿cuántas cartas tenemos? Primera de carta de Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses. Luego, carta a Gálatas, primera carta de Corintios, segunda carta de Corintios, carta a los romanos, carta a los colosenses. A ver, Jada Magallanes, ¿qué estaba pasando en Gálatas? ¿Puede leer, por favor? ¿Por qué escribe Pablo para Gálatas? ¿Qué estaba pasando en Gálatas? A ver. No puedo activar. Ok, ya. La carta a los Gálatas. En esta carta habla con todo rigor contra sus adversarios, pero en la que tampoco trata suavemente a sus amados hijos por dudar. Bien. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes eran sus adversarios? Quizás los otros soldados. Recuerda que Saulo de Tarso era soldado. Entonces era como un coronel, ¿no? Que él estaba comandando para ir a matar a Jesús. Entonces, él se va a encontrar con sus adversarios. Había mucha gente que estaba diciendo, no crean en Dios, ¿por qué siguen creyendo? Y él se va entonces a ver con la necesidad de escribir. A ver, Jesús Quispe Silva, ¿puede leer entonces la carta a los romanos? ¿Por qué escribe Pablo una carta a los romanos? Jesús Quispe. ¿Está ahí? ¿No está? Luis Chamorro, a ver. Luis Chamorro. Está encendido su audio. ¿Por qué escribe Jesús a los romanos? ¿Puede leer? ¿Tampoco está? ¿No está? A ver. Miranda Román. ¿Puede leer la carta a los romanos? ¿Cuál era la finalidad de carta a los romanos?
Miranda. Tampoco está. Andrés Chiroque, a ver. Chiroque. A ver, si me sigo buscando a todos, va a acabar la hora y no vamos a avanzar nada. Qué pena, ¿no? Qué pena porque a veces estamos en clase y parece que marcamos la asistencia y luego nos vamos. Ya, entonces, gracias Araceli, gracias Pere, gracias Jade, están escribiendo ellos, ¿no? Bueno, entonces, Carta a los Romanos nos va a decir entonces que hay que anunciar a la comunidad rival romana que está haciendo, pues, hay que preparar para que Pablo exponga esta carta principalmente entre relación entre la fe y las obras, en el contraste entre la justicia ganada por los hombres. ¿Por qué escribe carta a los romanos Pablo? Aquí ya estaba anunciando su vuelta. Ya, entonces, cuando Pablo estaba convertido, el primer lugar que él quería convertir, que él quería llegar, va a ser Roma. Entonces, él prepara el camino, poco a poco está avisando a los primeros cristianos que estaban volviendo a Roma y va a decir que en este lugar se tiene que empezar a evangelizar. Mira, los que quieren leer, yo no voy a estar llamando a quien quiere leer. Yo lo he hecho porque quería comprobar si están conectados o no. Me dicen, profesor, a mí no me llamó, a mí no me llamó. Yo siempre digo, ¿quién puede leer? Entonces, si quiero leer, solo levanta la mano y yo los activo, les pongo su micrófono. Me están diciendo por el chat, profesora, yo quería leer, no me llamó. Bueno, para llamarlo a los 95 participantes. Bien, entonces, carta a los colosenses. ¿Qué pasó en carta a colosenses? A ver, Maurtua, ya. Lee, por favor. Maurtua. Ahí estoy, Miss. El peligro de la herejía que se estaba suscitando en esta comunidad es que se estaba negando la preponderancia de Cristo como único mediador y redentor. Por eso, Pablo, en su carta, se ve obligado a realzar con la mayor insistencia el carácter singularísimo y único de Cristo. Bien. Entonces, aquí Pablo nos va a dar a conocer que muchas de las personas pues están negando el amor a Dios y se ve obligado, mira, ¿cómo será esto que te ves obligado a escribir una carta pues con firmeza? Ya para decir pues, a ver, ¿se acuerdan o no de Dios? Es cuando Moisés, ¿no? ¿Qué pasó cuando Moisés liberó al pueblo de Israel? También se olvidaron. ¿Qué hizo Moisés? Se molestó. Ya, entonces, aquí lo único que va a hacer Pablo es aconsejar, llamar la atención y hablar de todo lo que estaba pasando. Carta a Tito, a ver, carta a Tito, la primera carta a Tito, ¿quién quiere leer? Milagro Simeón, ¿dónde está Simeón? Levanta la mano. Simeón, levanta la mano para poder... Ya te encontré. Ahí estás, adelante. Buenos días, profesora. En la carta a Tito, Pablo le manifiesta a Tito que debe continuar aquel trabajo que se había hecho en común. Tendrá que dedicarse a la lucha contra los herejes. Bien, habían herejes, mira. Ya casi al finalizar a la 11ª carta, Pablo se ve pues preocupado. Hay herejes. La gente está perdiendo la fe. Un poco más van a blasfemar en contra de Dios. Y él, a veces, muchas veces en las cartas, cuando Pablo va a escribir, se siente preocupado. ¿Por qué? Porque esta parte, esta duda de la fe, esta duda de, vamos a decir, de vivir en comunidad, muchas veces venía de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, de las personas que habían estado paso a paso con Jesús. Y Pablo se molestaba. Por eso es que en la carta en Éfeso, él va a decir, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Si ustedes han vivido con Jesús, han compartido, han comido, han estado con él.
Y Él por eso nos va a dar mandamientos de cómo debe ser nuestra vida en comunidad, vida en familia, cómo deberíamos vivir los hijos, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos responder a los papás. Entonces, las cartas de Pablo son muy interesantes porque a través de los viajes, él nos va a entregar varias misiones que nos va a dar, pues, y nos va a hablar sobre el sentido de la salvación, de la validez y sobre todo sobre la ley. Si ahí tienes carta a Éfeso, a ver, Araceli, puede leer, por favor. Carta a Efesios. Gracias. La carta a los Efesios. Esta carta es dirigida a esta comunidad para dilucir sobre el sentido de la salvación y sobre la validez y el valor de la ley para la salvación. Es verdad. En Efesios, si tú lees las cartas de Efesios, que solo son 6 capítulos, ahí Pablo te va a hablar de cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser, cuál es la ley perfecta. Y cuando él va a hablar de la ley perfecta, va a hablar, la única ley perfecta que hay para nosotros es la ley del amor. Quien ama a sus padres, ama a Dios. Y quien ama a Dios, ama a sus padres. ¿Ya? Entonces, finalmente, mira, carta a los hebreos. Y cuando hablamos de carta a los hebreos, ¿de quiénes estamos hablando en los hebreos? Si decimos de los hebreos, son las personas pues que seguían a Dios. Dios o Jesús vino de un pueblo hebreo, de un pueblo judío. ¿Qué estaba pasando con los hebreos? ¿Ya? Entonces, a ver, alguien por ahí que levante la mano, aparte de los que ya han leído y participado. A ver, carta a los hebreos, ¿alguien? Ya, Justin, lea, por favor, ¿qué nos dice carta a los hebreos? Ya mismo. La carta a los hebreos. La carta, en general, no es polémica, sino que está encaminada única y exclusivamente a consolidar a los lectores en la fe cristiana. Bien, gracias. ¿Vida? Es un pequeño extracto, pero mira, ¿qué dice esta carta? Nos llama a consolidar a todos nosotros que somos los lectores, los seguidores, a vivir en una fe cristiana. Una fe, esa fe cristiana comprometida para decir que yo soy hijo de Dios, participo como Dios, debo ser como Dios y Dios me tiene que ayudar. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos enseñan las palabras de carta? Nos enseña y nos habla del misterio de Dios. Nos dice que Jesucristo es su único Hijo de Dios. Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Otro, nos va a hablar también que la iglesia, que nosotros somos cuerpo y parte principal de la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Sin nosotros, Dios o la iglesia, no se va a poder hacer nada. Y sin, pues, la iglesia, nosotros nos vamos a decir, sin la iglesia no se va a poder hacer, nosotros no vamos a poder hacer nada sin Dios. Por lo tanto, nos necesitamos ambos. Nosotros tenemos que ser ese cuerpo místico de Dios, anunciando la palabra, llevando pues el mensaje a través de mis vivencias, a través de mis actitudes. ¿Ya? Entonces, hoy en día no debemos dejar de creer en Dios y más en los milagros. En este tiempo difícil, a veces pensamos que Dios ya no nos escucha, que no, ya no está actuando. Hoy en día, ¿habrá milagros? Pero en el siglo XXI, ¿todavía existen los milagros? ¿Todavía hay gente hereje? ¿Todavía hay gente que hoy en día sigue renegando de la iglesia, sigue renegando de la Biblia? ¿Hay gente que no sabe vivir en comunidad? ¿Y hay gente que también sabe vivir en comunidad? Necesitamos entonces recordar que hay la resurrección. Jesús murió por cada uno de nosotros y a través de la resurrección nos encontró y nos entregó esta vida nueva en Jesús. Bien, entonces hay que ponernos a pensar. Cristo es la cabeza de la iglesia y tú eres su cuerpo. Entonces, la iglesia cuenta contigo. ¿Para qué? Para que estos hermanos en el día de hoy sigan fortaleciéndose, sigan aprendiendo y sigan enseñando a los demás
¿En qué consiste? ¿En qué consiste y de qué manera yo puedo seguir al Señor Jesús? Ahora, hoy en día, ¿cómo podemos ser misioneros? Y más que no podemos salir. A veces nos sentimos atados, ¿no? Nos sentimos preocupados porque no puedo salir, no puedo hacer nada. Pero ahí nos quedamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? Entonces, vamos a leer, y alguien por ahí puede encontrar, por favor, Isaías 49:6. Isaías capítulo 49, versículo 6. El que encuentra puede, por favor, levantar la mano. Isaías capítulo 49, versículo 6. Isaías está en el Nuevo Testamento. Es uno de los profetas mayores. Y está antes de Jeremías. A ver, Andrés, ¿ya encontró? Bien. Bien, Andrés. A ver, lea. Isaías, capítulo 49, versículo solo el 6. Ya mismo. Ya está. A ver, lea. Esto lo has visto, lo has oído. ¿No tienes que confesarlo? Ahora te revelo cosas nuevas y secretas que tú no conocías. A ver, ¿alguien más? Es el versículo 6, 49, Isaías. ¿Sí? Parece que no es. A ver, Andrés. A ver, Era Araceli. versículo 6. A ver, Araceli, ¿qué dice tu Biblia? No vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. Tú serás, además, una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Bien. Andrés, ahí. Bien, bien. De Andrés estaba en otra traducción, ¿no? Había que... Latinoamericana, por favor, ya. Latinoamericana para entendernos un poquito más sencillo. No basta, ¿qué cosa? Ser la luz. Dice, entonces, ¿qué significa para usted esta frase? Hay que contestar, ¿no? Dice, no basta que seas solo mi siervo para restablecer a las tribus de Jacob o traer sobrevivientes a su patria. También hago de ti una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Nos está diciendo entonces. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que ser? Misioneros del Señor Jesús. Llevar la luz, llevar el evangelio. ¿Hasta dónde? Para que se extienda, dice, hasta el extremo de la tierra. A donde llegue tu palabra, donde tú puedes llevar, trata de hacer. ¿Ya? Entonces, a ver, ahí en tu libro no está, pero yo tengo ya en dónde están los 3 viajes de Pablo. Ya, entonces, anota ahí en tu libro. Primer viaje de Pablo, que sería esta parte de acá. Primer viaje, segundo viaje y tercer viaje. Primero, segundo y tercero. Primer viaje está Hechos, capítulo 13, del 1 al 15. Hechos de los Apóstoles, por si acaso, capítulo 13, del 1 al 15. Bien, Jade, por ese aporte, bien, Jade, ¿ya? Sí, pues hay que llevar nuestro evangelio, nuestras palabras a todo el mundo que sea posible, ¿no? Así no te escuchan, tú tienes que contarles y decirles. ¿Para qué? Que cuando si llega el fin, no vayan a decir, a mí no me contaron, ¿no? Yo no sabía nada. Al contrario, ¿no? Dios va a decir, tú ya sabías. Jade te ha contado, Jade te ha dicho esto, Jade te ha dicho cómo es. ¿No? Entonces ya nadie va a poder decir nada. Segundo viaje de Pablo, segundo viaje, está en Hechos, capítulo 15, versículo 36. Hechos de los Apóstoles en el segundo viaje.
Hechos, capítulo 15, versículo 36. Y tercer viaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo del 18 al 20. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vas a enviar tú? ¿Qué es lo que vas a enviar? Un comentario sobre los viajes de Pablo, sobre los 3 viajes de Pablo. Y vas a realizar una carta, ¿ya? Te vas ahorita empaparte en la cabeza de Pablo, ¿ya? Y entonces vas a escribir una carta dedicada a alguna necesidad de lo que estamos viviendo. Supongamos, ¿qué carta podrías escribir en estos momentos para la gente que no entiende, que no puede salir porque no hay necesidad y que tiene que cuidarse? ¿Sí o no? ¿Tienes una necesidad de ir a escribir? Escribe entonces, escribe, ¿ya? Entonces, ustedes van a redactar una carta para una necesidad urgente que estamos pasando ahorita, ¿ya? Puede ser cualquier carta, puede ser económica, puede ser social, puede ser religiosa, pero que tenga un mensaje, que tenga siempre un mensaje de Dios. Supongamos, hermanos del Callao, ¿no? ¿Por qué están saliendo? No he escuchado que ya no deben salir, usen sus mascarillas porque si no, más muertes tendremos, más problemas. Dios no quiere que el hombre sufra, por eso estamos así, así, así. Bien, ¿está entendido? ¿Sí? Pueden levantar la mano ahí si está claro. A ver. ¿Estamos entendiendo? Sí, Jade, eso está bien. Hay personas que sí, pues por necesidad o no, están obligados a salir. Pero hay personas que a las 8 de la noche tú lo ves en el parque, por ejemplo, de acá de mi casa, que hay una pareja que está con su papá, con sus hijitos, con su cochecito haciendo andar y los niñitos correteando en el parque. Me refiero a ese tipo de personas, no a las personas que estamos obligados a salir a trabajar para ganar un pancito. ¿Ya? Ay, me preguntan, Miss, ¿va a dejar tarea? Estoy acabando de explicar y estoy preguntando si están entendiendo, por favor. ¿Ya? Sí, es verdad, Andrés, ¿no? Yo también así veo, y el día de Halloween, a mi casa atrás y al frente han celebrado Halloween. Han bailado, han hecho su fiesta, y creo que ha habido concurso porque hasta aplausos se escuchaba y muchas cosas. ¿Qué está pasando con nuestra humanidad? ¿Ya? Sí, hay algunas personas, es verdad lo que dice Araceli, son algunos, no somos todos. Por ejemplo, yo una vez cada 15 días, y eso, cuando se acaba mi arroz y mi azuquita por ahí, si no, no salgo. ¿Ya? ¿Hasta cuándo se puede enviar la tarea? Lo van a ver en Cubicol, ahí les voy a dejar todo el mensaje detallado. Bien, nos vemos chicos entonces. Hoy día hemos aprendido sobre las cartas de San Pablo y la necesidad que tenemos de evangelizar. 2 cosas para realizar, el comentario sobre los viajes de San Pablo y la otra que vas a escribir y vas a redactar una carta dedicada a una necesidad. Nos vemos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, protéjanse, sigan cuidándose, bendigan a sus hogares, agradezcan a sus papás y den gracias a Dios por todo lo bueno y lo malo que a veces nos pasa, ¿no? Hay que agradecer a Dios por todo porque de lo malo aprendemos para ser cada vez mejores y más fuertes. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos dé la paz a cada uno de ustedes, a sus hogares. Nos despedimos hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Cuídense. No olviden terminar de enviar sus respuestas de misa. Todavía hay muchos que todavía no me han enviado. Y hay otros que sí. ¿Ya? Muchas gracias entonces, hasta la próxima, cuídense, nos vemos.